Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que guíes sin límites sin decirme que guíes sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que guíes sin límites sin decirme que guíes sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que guíes sin límites sin decirme que guíes sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que guíes sin límites sin decirme que guíes sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que guíes sin límites sin decirme que guíes sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que guíes sin límites sin decirme que guíes sin límites. Hola, hola, ¿cómo están, amantes del cine? Aquí estamos con un amigo en este programa especial de una película del año 1939. Concretamente del Mago de Oz. Así que ya pueden entender por qué tenemos aquí a un león cabezudo, que nos va a acompañar en el programa. Ahí estamos viéndolo en pantalla. Ha sido un año difícil de selección, de saber con qué película nos quedábamos para ver en el programa. Porque ese mismo año también tenemos Cumbres borrascosas de William Wyler, tenemos La diligencia de John Ford, pero al final me he quedado a modo de homenaje al director con El Mago de Oz, ¿no?, de Victor Fleming, del año 39. Una película que ya tiene 85 años, nada más y nada menos. Vamos a hablar de Fleming, ¿ok? Vamos a hablar de Fleming, que se nos fue pronto. Tuvo un pequeño final a través de ataque al corazón y se fue joven. Pero bueno, él empezó destacando por ser camarógrafo de una gran película como es Intolerancia, de Griffith, ¿no?, de los inicios del cine. Y en la década de los 30 ficha por la Metro-Goldwyn-Mayer, una gran productora de la época hasta el día de hoy, y donde lanza a la fama a Clark Gable, ¿no?, que ahora veremos por qué es importante, a través de la película Tierra de Pasión, y también con el gran éxito de Capitanes Intrépidos. Hasta que llega ya ese año 39, que es increíble. Es un año en el que ya perfectamente con ese año trasciende la historia del cine el propio Fleming, haciendo dos películas fundamentales.
Lo que el viento se llevó y El mago de Oz. Antes de hablar del mago de Oz, hablemos a modo de homenaje del viento, de lo que el viento se llevó. Justo estamos viendo ahí en pantalla el afiche. Una película de género épico, ¿no? Esto histórico, romántico, que está basada en la novela de Margaret Mitchell, ¿no? También de hace unos años anteriores, y que está producida por una persona importante, ¿no? Que es David O. Selznick, ¿ya? David Selznick es un productor también muy famoso de la época, de la Metro-Goldwyn-Mayer, y que, bueno, pues que participó en grandes películas, ¿no? Y está dirigida por el propio Fleming, con actores tan importantes como el propio Clark Gable, ¿no? Que estamos viendo ahí, y Vivien Leigh, ¿no? Los dos que estamos viendo ahí, que son protagonistas que hicieron que la producción también fuese difícil desde el principio, y duró mucho la producción, porque hasta encontrar a esos actores protagonistas se tardó, ¿no? Sobre todo para contar con Vivien Leigh. El guión original es de Sidney Howard. Aquí hay una cosa muy interesante, porque es un guión que tuvo muchas versiones, muchas revisiones, hasta encontrar la versión final, pero al final es una película que es larguísima, ¿no? Que esa fue una de las críticas que tuvo la película, una película que dura 238 minutos, o sea, imagínense, estamos hablando de 4 horas. Es una película que en su momento había que hacer, ¿no? Era una película que en el cine separaba la película para hacer un descanso, un break y luego continuarla, ¿no? A ese punto se llegaba con esta película, ¿no? Ojo con esto es muy importante, ya, para ir terminando un poco de hablar de esta película, de lo que viento se llevó. Ahí vemos una gran imagen, por cierto, en la pantalla, de ese momento de Scarlett O'Hara, ¿no? Dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre. Mítica frase del cine. Es una película que empezó con Josh Cukor como director, estuvo en toda la fase de preproducción, pero cuando llega la hora ya de ir a grabar, sale del proyecto y entra en ese momento Victor Fleming, ¿vale? Victor Fleming incluso es reemplazado en un momento brevemente por Sam Wood ahí estamos viendo a Victor Fleming en pantalla. Durante un rato sale, digamos, durante un tiempo sale el propio Sam Wood brevemente, sale Victor Fleming y Sam Wood le reemplaza puntualmente. Fue una película de mucho agotamiento, ¿no? Fue una película con una producción brutal, una de las grandes producciones además a nivel histórico, ¿no? Tuvo unas críticas muy positivas, muchísimos elogios a nivel del reparto, a nivel de los actores, ¿no? Sobre todo Vivien Leigh, ¿no? Por este personaje de Scarlett O'Hara que estamos viendo justo en pantalla. Y aquí lo que viene más importante, la importancia de esta película es que estuvo nominado a 12 premios Oscar y ganó 8. Entonces ahí fue la primera película que, con grandes éxitos y con el récord de Oscar hasta ese momento, en el que tuvo 13 nominaciones, ganó 8, entre ellas mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actriz y mejor actriz de reparto, que también es importante destacar esto porque Hattie McDaniel fue la primera afrodescendiente en ganar un Oscar, ¿no? Esta figura. Así que nada, fue una película inmensamente popular, que hasta el día de hoy se recuerda, que está hecha bueno, pues un mítico del cine, ¿no? Justo ahí escuchamos un poquito de la banda sonora para dar paso a hablar después al Mago de Oz. Bueno, seguimos. El Mago de Oz, ya la película a la que veníamos a hablar, ¿no? Película de Victor Fleming, que también tuvo una costosa producción. No llegó a ser igual de costosa que lo que el viento se llevó, pero estuvo ahí, ¿vale? Es una película cuyo origen está tratado como película infantil, ¿vale? Es una película estadounidense, ¿no? Es un musical de estilo fantástico, ¿ya? Producida por la Metro-Goldwyn-Mayer y protagonizada por una gran actriz como es Judy Garland, ¿no? Y es una película que con el paso del tiempo se ha considerado una película de culto y ha habido infinidad de interpretaciones de qué significa, cuál es el simbolismo que tiene la película, ¿no? Con este león que tenemos acá, ¿no? ¿Qué significa el espantapájaros, el hombre de lata, ¿no? Es que no puede sentir, el espantapájaros que quiere ser una persona que puede ser más listo, ¿no? Que ser más valiente, ¿no? El león, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estamos viendo justo a todos los personajes que estamos comentando, ¿no?
Entonces, se le ha dado muchísimos simbolismos, no voy a entrar en detalles, se ha hablado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista conspiranoico, desde el punto de vista más espiritual, religioso, en relación también con el tema de las drogas, de todo. Una película que da para mucho que hablar en ese sentido, desde el punto de vista ya de la acogida sociológica, ¿no?, de la película. Ahora, a ver, desde el punto de vista más cinematográfico, es una historia basada obviamente en una novela infantil, que es El maravilloso Mago de Oz, ¿no? De ahí viene, de ahí surge la adaptación, que está escrita por Frank Baum, ¿vale? Ahora, cosas interesantes. Bueno, es una película de la época, además es de las primeras, digamos, de la época, los años 30, en Technicolor, ¿no? Que eso hace que sea maravillosa ese trabajo con el color saturado, ¿no?, exagerado, entre comillas, poco real, ¿no? Pero que le da un tono, ese tono fantástico es el que le da, ¿no? Tiene una banda sonora espectacular, una banda sonora que además fue la que ganó. Es curioso porque en ese mismo año obviamente compite con Lo que el viento se llevó y también El Mago de Oz, ¿no? El Mago de Oz está nominado a 6 Oscar, Lo que el viento se llevó está nominado a 13 Oscar, una se lleva 8 y El Mago de Oz se lleva 2, ¿no? Se lleva 2 que son a mejor banda sonora por Herbert Stothart y también a mejor canción original por Over the Rainbow. Vamos a escuchar un poco a Over the Rainbow, película, banda sonora y música conocida hasta el día de hoy, ¿no? Ahí está, Over the Rainbow. Ok, y se fueron los 2 Oscar que ganaron, ¿vale? Y de ahí, bueno, sobre todo destacar su dirección de arte, todo su diseño de producción, espectacular, maravilloso, totalmente onírico, fantástico, ¿no? Todo un trabajo de escenarios espectacular, ¿no? De ahí por eso la gran superproducción, ¿no? Y también la creación de esos personajes míticos, ¿no? Personajes totalmente inusuales, diferentes hasta el momento, ¿no? Que dan que hablar hasta el día de hoy y que marcan, ¿no? Y que han marcado muchas generaciones, ¿no? A nuestros abuelos, padres, tíos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y destacar una cosa interesante para terminar ya. Es una película que no tuvo éxito en taquilla. Ojo con esto. Al igual que sí, Lo que el viento se llevó sí fue exitosa, El Mago de Oz no tuvo el éxito, no tuvo ese éxito de recuperación del dinero totalmente. Estuvo, digamos que para lo que se invirtió no fue mucho, ¿no? Tampoco es que se perdiera, pero no fue un gran éxito. Años después, o sea, en los años 50, cuando ya la televisión surge, la CBS, a partir del año 56, que es su lanzamiento en Estados Unidos, empieza a exhibir esta película. Y a partir de ahí se empieza a generar una tradición de ponerla todos los años, y ahí es cuando realmente se hace conocida y toma esta naturaleza de culto, ¿ok? Durante los años 60, los 70, los 80, que al final mi infancia, yo soy mucho más joven obviamente, pero también, ¿no? Yo es una película que recuerdo de la infancia, de pasarla en televisión, de verla en televisión. Entonces es una película que se ha repetido durante 40 años o 50 años de una manera común. Ahora ya no es tan común, pero bueno, sigue estando ahí como una gran obra. Así que nada, queda hecha la recomendación, el homenaje a Victor Fleming como gran director, que nos dejó estas 2 obras importantísimas para la historia del cine, Lo que el viento se llevó, y en este caso a la que va destinada el programa de hoy, El Mago de Oz. Nos vamos a quedar con una escena muy interesante sobre esas baldosas, esos caminos amarillos por donde van los personajes, en donde mucha gente ha querido hacer una reflexión sobre qué significa, qué símbolo tiene el uso del color amarillo. Os lo dejo ahí a modo final. Conmigo será hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao, chao. Larga vida al cine. Nos vemos. You have to see the
a Wizard of Oz. You'll find he is a Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You ought to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he is the Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We ought to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he is the Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he is the Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión